Vos me avisás. Perfecto. Empezamos a grabar y toda tuya, la plataforma. Dale, ¿ya puedo compartir entonces? Sí, ya puedes compartir. Perfecto. Vamos a compartir esta presentación que yo después igual con mucho gusto se las envío para que ustedes La puedan podemos enviar tenerla. junto con el video, si te parece. Perfecto, me parece bárbaro. Ahí están pudiendo ver mi pantalla. Sí. Perfecto. Sí, Impecable. No sé si van a querer, o Silvana o Fabiana, decir algo más, algunas palabras de apertura, o ya tomo yo la posta. Agradecerte, Simón Furman, por participar de los webinars de CUTI. Como decimos en todos los webinars, quizás haya gente nueva. Esta es una de las formas en que CUTI quiere, en estos momentos especiales, aportar al sector y bueno, y tratar todos esos temas que más nos convocan en estos momentos y poder aportar herramientas a los participantes para que puedan llevárselo a su vida personal, a su vida laboral y poder sobrellevar esta situación y bueno, y también plantearse a futuro cómo salimos de esto. Está bueno. Gracias Fabiana, gracias Silvana, gracias a la CUTI por esta oportunidad de charlar un rato con la gente preocupada por las cosas que estamos todos preocupados. Si les parece bien, como forma de vincularnos en este nuevo espacio, hacemos lo siguiente. Yo voy tomando un poco la posta de la conversación, por ahí me voy a apoyar un poco en este deck, en este escritorio virtual que voy a ir compartiendo. Y ahora voy un poquito a la agenda, pero vamos a tener varios espacios para intercambio, para consultas, para dudas. Cuando yo abro ese espacio, lo voy a conversar y a comunicar. Ahí es abierto a que participen con cámara, con micrófono, con chat. Si les parece, mientras tanto, utilicemos el chat como la forma de irnos comunicando mientras yo voy conversando entre estos bloques. Por ejemplo, yo al final del bloque 1, yo ahí abro a micrófonos, a cámaras, a chat, pero mientras tanto el chat sí es una herramienta para irnos comunicando. ¿Está bien? Digo, para así mantenemos una línea, porque vamos a hacer unos cuantos y nos ordenamos un poquito. ¿Está bien? Perdón, cerramos el video y el micrófono, todo. Sí, Sí, el micrófono Fabiana. estaría bueno, el micrófono está bien, si el video si no les genera ningún problema de conexión, pueden dejarlo, ¿no? Ahí Es va, más, el video lo pueden no dejar sé. abierto, el micrófono les pedimos que esté cerrado y usamos el chat mientras y cuando abrimos micrófonos, que va a ser al final de cada espacio, cuando ustedes ya van a ver que digo, bueno, ¿cómo lo ven? Participemos todos, ahí abrimos micrófonos, cámaras y peloteamos, ¿está bien? A ver, para aquellos de ustedes con los que no nos conocemos todavía, un placer, con los que sí nos conocemos, un gusto reencontrarnos por este medio. Cuando en algunas oportunidades, en algunos workshops, me he presentado, siempre lo que digo es que traigo a la mesa algunas canas, que por ahí se pueden ver, que son más de 25 años vendiendo y más de 20 años ayudando a personas a vender. Y en estos años hemos encontrado varias crisis, digamos. Para algunos de nosotros las crisis no son algo nuevo. Capaz que sí es nueva la magnitud de esta en particular. Esto no lo habíamos visto todavía, ¿no? Y la pregunta acá sería, bueno, ¿cómo salimos de esta? Está claro que hay mucha incertidumbre alrededor de lo que está sucediendo y hay certezas que no vamos a poder traer, pero sí hay otras que nos hemos podido encontrar en los últimos años implementando solution selling en Latinoamérica, que nos traen nuevas luces, que nos traen nuevos criterios para las nuevas crisis, digamos. Y por ahí está bueno compartirlas con ustedes y compartir estos aprendizajes que hemos tenido. A la misma vez, se mantienen algunas preocupaciones. Por ahí en la previa, cuando preparábamos esta charla, para algunos, bueno, la venta era algo mal visto y capaz que para algunos sigue siendo. ¿Y cómo subsistir? O sea, ¿cómo en estos momentos de crisis hablar de ventas? O sea, ¿cómo podemos llegar a compatibilizar estas dos cosas?
y sí tenemos que ver algunas cosas un poquito diferentes, y eso es un poco el objetivo de este rato. Por lo tanto, vamos a usar algunos nuevos criterios para las nuevas etapas que nos están tocando vivir, digamos. Y eso es lo que va básicamente a repartir una agenda en 3 grandes capítulos. El primero, y muy rápido, ¿desde dónde estamos mirando esto? O sea, ¿por qué creemos que podemos aportar un poco de luz en momentos donde la niebla se hace bastante espesa? La segunda parte, entonces, ¿qué nos está preocupando hoy día? O sea, ¿cómo han cambiado algunas preocupaciones? Y en función de eso, ¿qué hacemos? Y van a ver que gran parte de la agenda es qué hacer, es cómo atacar esto. No es tanto de reflexión, sino de acción. Y estos 3 puntos que ustedes ven por acá son los que eran parte de la agenda de convocatoria de la reunión. ¿Está bien? Así que dicho eso, y siendo ya 10:10, vamos a comenzar con la primera parte, y es, ¿desde dónde podemos aportar? O sea, humildemente, ¿cuáles son las capacidades que hemos logrado en estos años que nos permiten poder contribuir con nuestras preocupaciones? Y por ahí, los que ya nos conocían sabían de esto, y si ustedes se fijan, hasta noviembre del año pasado éramos uno de los principales actores a nivel internacional en la mejora de productividad comercial, y un cambio que hubo es que adquirimos un gran grupo competidor del mismo tamaño, o sea que hoy día podemos decir que somos el principal actor a nivel internacional en la mejora de productividad comercial. Y esto de alguna manera nos permite medir el resultado de lo que hemos hecho. Y ya van a ver que gran parte del desafío es medir el resultado de lo que vamos a ir haciendo. Yo no voy a entrar en cada uno de los textos, de los contenidos que están acá, ustedes los pueden ir viendo y lo van a consultar después, pero sí hacer un poco de empatía, por un lado, con todas estas marcas con las que trabajamos a nivel internacional, que muchas veces no son las marcas más baratas de su mercado. Muchas veces estas marcas tienen que poder sobrellevar peleas por precios, y muchos de nuestros clientes de menor tamaño también. Entonces, lo que estamos diciendo en definitiva es que podemos entender algunas preocupaciones y podemos proponer en función de lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que hemos visto? O sea, cuando preparábamos esta charla, ¿cuáles entendíamos que son hoy, a la luz de COVID, a la luz de la cuarentena, a la luz de todo lo que está sucediendo? ¿Cuáles son esas principales preocupaciones? Y bueno, si el mercado está cambiando, si hay hábitos de consumo que cambian, probablemente no para todos, probablemente hay empresas que mantienen sus mercados y hay empresas que crecen en sus mercados. Pero cuando esos mercados cambian, ¿qué pasa con nuestro posicionamiento en ese mercado? O sea, ¿cómo somos vistos? ¿Cómo nos diferenciamos en estos momentos de grandes cambios? ¿Cómo generamos conversaciones? ¿Cómo hacemos este engagement? ¿Cómo podemos conversar con clientes actuales en aquellos casos donde todavía los tenemos y donde en algunos casos son la fuente de sustentabilidad de nuestra organización? ¿Y qué pasa en los casos donde no se consiguen todavía mantener y hay que ir a buscar clientes nuevos? O sea, ¿cómo conversar con clientes nuevos en estos momentos? Y por lo tanto, ¿cómo generar virtualmente esa demanda? Cada uno de estos 3 bloques son cada uno de los 3 capítulos de los que vamos a ir conversando. Eso lo vamos a hacer aproximadamente durante 1 hora, y más o menos 11:15 abrimos un juego bien franco, bien transversal y bien abierto, hasta 11:30, que es la hora de finalización de este encuentro, de esta reunión virtual, para hacer una especie de mesa de peloteo, de dudas concretas, de casos específicos. ¿Está bien? Así que dicho esto, yo voy a conversar inicialmente de qué es lo que está pasando con nuestra propuesta de valor, o sea, de cómo algo que era tradicional en nuestro lenguaje, entender cómo diferenciarnos, a la luz de lo que está pasando, cómo lo actualizamos. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a ver que aparecen algunos conceptos que están detrás de esto, y es, ¿qué son los diferenciadores? O sea, ¿cuáles son los diferenciadores actuales? ¿Cómo hoy día pasamos a diferenciarnos? ¿Cómo entendemos qué es lo que dicen de nosotros hoy día? ¿Y cómo lo medimos? ¿Cómo lo construimos en la cancha? Entonces, a modo de titular, digamos,
dependiendo del negocio de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, tendrá que ver con cuándo es momento de conversar con la cancha acerca de los atributos de su propuesta de valor. ¿Está bien? Yo voy a dejar de compartir por un momento mi escritorio y voy a ir a la pizarra. Espero que estén viendo conmigo la pizarra. Y de lo que estamos hablando cuando hablamos de propuesta de valor es algo de lo que venimos hablando hace muchos años. Pero la realidad es otra. El momento para el cual fueron hechas estas herramientas no es el momento actual. Nosotros decíamos en nuestra propuesta de valor que aquí debajo habían atributos de valor percibido para el cliente, donde nosotros podemos ser más o menos singulares o únicos o diferentes. Y lo que decíamos es que habían atributos que estaban en este cuadrante, donde del 0 al 10 estábamos en un cuadrante de alta singularidad o exclusividad, pero bajo valor percibido. Este cuadrante le llamábamos el cuadrante cool, el cuadrante donde aparece la innovación, donde están los nuevos features, y por ahí nos posicionábamos en un mercado que todavía no valoraba esos atributos, hasta que en un momento dado sí lo valoraron, y habían pocos atributos donde éramos muy singulares y muy únicos, y de alto valor percibido. Y estos eran los diferenciales, que de hecho es el nombre de la herramienta que ahora vamos a ver en el PowerPoint, y ustedes van a tener el link para descargarla. Pero estos diferenciales, lo que decíamos es que durante cuánto tiempo pueden ser singulares o exclusivos. Y decíamos que en un momento nos copiaron, nos imitaron, y dejamos de tener ese diferencial, y pasamos a estar en una góndola donde no nos diferenciábamos tanto, y por ahí éramos un commodity que no podíamos no tener, porque todavía tenía un valor percibido para el cliente. Pero a la larga ese commodity dejaba de tener protagonismo, y yo siempre ponía el ejemplo de que es como que yo en este momento viniera, imagínense, a venderles un teléfono celular, y yo les dijera, miren cómo los encandila esta linterna, ¿no? Miren qué bueno este celular que tiene linterna, y ustedes me dirían, no seas malo, Simón, no, o sea, que me vendas un celular porque tiene linterna, es lo mínimo que espero de ese teléfono, ¿sí? Es de base. Hasta algunos le llaman trash, o sea, ni me hable de esto. Entonces, esta herramienta que uno podría decir, y que algunos con quien ya lo hemos trabajado, podría decir, lo conozco, la conozco, me suena de haberla utilizado, y acá la pueden ver, tiene algunos cambios a la luz del momento actual. Lo que ustedes están viendo ahora es un cuadro de diferenciación, ese es el nombre de la herramienta, y a la derecha los links para descargarlo. Imagínense que su compañía comercializara herramientas de CRM, por ejemplo. Este es un ejemplo para ese caso. Y ahí pueden ver cómo uno mapearía esos atributos de propuesta de valor en los diferentes 4 cuadrantes que vimos en la pizarra. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa hoy día? ¿Qué sucede a la luz de la situación en la que estamos? O sea, la dificultad que tiene esta herramienta, y siempre tuvo esta dificultad, es que no debiera ser declarativa. ¿Está bien? O sea, quien debiera definir la posición de ese atributo B, foro integrado, o I, modelo de capacitación flexible, el posicionamiento de ese atributo lo debiera definir el mercado. Son nuestros clientes, son los prospectos, son ex clientes, quienes ayudan a definir qué es importante para ellos, qué es de valor sobre todo para ellos, porque todos estos atributos son importantes. Entonces uno decía, bueno, hay que escuchar a la cancha para construir la propuesta de valor. Debiera ser algo construido en el mercado y no dentro de las paredes de nuestra organización. Hoy día, organización virtual en muchos casos. ¿Y entonces hoy día qué? Y acá viene un punto muy delicado, y esto es lo que yo me refiero con los criterios sobre la mesa más que con la herramienta sobre la mesa. Los criterios son, tenemos que construir una propuesta de valor anclados en aquellos diferenciales dichos por nuestro mercado.
Entonces la pregunta que surge, y van a ver que en muchos casos voy a traer preguntas más que respuestas, la pregunta que surge es, ¿para quiénes de ustedes, para quiénes de nosotros, ya es momento de conversar con el mercado, con clientes actuales si es que los conservamos, para entender cuáles son hoy esos atributos diferenciales, que no son los mismos de hace 3 meses? ¿Y con quiénes de nosotros podemos conversar con eventuales prospectos? ¿Y para quiénes de nosotros todavía no es momento de hacer esto? Esto es muy delicado, o sea, hacer esto en un momento inadecuado rompe esa empatía, que es parte de las competencias que nuestros clientes y mercado buscan de los que somos comerciales. Y esto es lo que por ahí uno de ustedes, cuando nos enviaban sus preguntas previas a este workshop, nos comentaban cuando hablábamos justamente de esto, ¿no? O sea, cómo lograr generar ese engagement, cómo lograr no ser vistos como algo que me está invadiendo, ¿sí? Cómo no ser un sinvergüenza. Ustedes hablaban de icebreakers. Entonces, muy delicado este punto, entendamos cuándo es momento de relevar en la cancha qué pasa a ser valor ahora para ese cliente. Porque probablemente ese atributo de propuesta de valor, comparándome con tal competidor, en la cabeza de tal posición de tal cliente, hoy día es diferente. Para aquellos de ustedes que estén más vinculados al retail, por ahí cuando nos presentábamos al principio, en el caso de Pilar, por ejemplo, que trabaja en tienda de museo, o sea, ustedes le van a sacar más el jugo, sobre todo a la parte B2B que hay detrás del B2C. Esto no es tanto para retail, es más para cómo genero engagement con empresas que después detrás tengan ese retail o esa capa más cuantitativa. Entonces, dicho esto, y al respecto de la propuesta de valor y del cuadro de diferenciación, yo lo que diría para ir cerrando esta parte y ahora sí pasando a sus preguntas, es como fundamental entender en los tiempos que corren cuáles pueden ser esos diferenciales que el mercado está buscando para condicionar entonces el cuadrante de investigación. Este cuadrante donde ustedes ven el B y el H, que es el cuadrante cool, el cuadrante de los lanzamientos, como que es un momento de tener los ojos muy abiertos a entender los requerimientos, para poder traer acá atributos que atiendan necesidades actuales que no son las necesidades de hace 3 meses. Entonces, al respecto de lo que llamaríamos la propuesta de valor, al respecto de cómo diferenciarnos, de cómo posicionar nuestros atributos. Porque lo que voy a hacer a partir de ahora es entrar en cómo conversar sobre esto. Pero antes tenemos que tener confianza en lo que estamos llevando a la mesa. Siempre decimos que cuando los que tenemos un rol comercial no confiamos en nuestra propuesta de valor, nos cuesta mucho salir a la cancha presencial o virtual. Entonces, abro el juego ahora, dejo de compartir un momento el escritorio y les consulto. Acá abrimos micrófonos, abrimos cámaras, usamos el chat. ¿Preguntas o comentarios sobre la nueva propuesta de valor, digamos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen? Creo que va a variar mucho, al menos dependiendo de lo que te dediques. En mi caso particular, está variando en cuanto a que tengo que entender las nuevas necesidades como para poder ofrecer diferencial real a mis clientes o nuevos clientes. Entonces, lo que venía haciendo antes, hay cosas que se mantienen, pero la planilla de diferenciación voy a tener que adaptarla entendiendo mejor las nuevas necesidades. Está bueno tu punto, Matías. Probablemente cómo entender las nuevas necesidades, cómo entender lo que ahora le está preocupando a la gente, que no es lo que le preocupaba antes, es un gran tema y es el próximo tema. O sea que ahora vamos a entrar específicamente en eso, porque si no podemos entender lo que le está preocupando ahora, difícilmente vamos a poder entender cómo conversar. Entonces, el punto de cómo entender las actuales preocupaciones es literalmente el próximo tema. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre propuesta de valor?
Sí, una consulta. A veces lo complicado es uno sabiendo que tiene, yo trabajo en software, ponele, ¿no? Sí, ERP, y claramente la necesidad primaria no va a ser en adquirir un software. Lo complicado es ver cómo logro entender que tengo bondades, pero la cabeza de la gente no está justamente en este tipo de producto. El tema es cómo lograr o qué entender o cómo buscar el momento, lo que tú decías, ¿no? La pregunta es, lo difícil es cómo encontrar ese hueco para bueno, vender o para incidir o para transmitirle a la gente que esto que puede ser importante, que lo veo así. está No sé bueno. si- Está bueno, Rafael, tu punto. Los que estamos en mejora de productividad, estamos en una góndola donde los consumidores tienen diferentes alternativas. Los que están en los ERPs, alguien podía decir hace algunos años que habían algunos ERPs que hasta podrían estar en los commodities, porque había muchos ERPs de muchos tipos distintos. Ya era una preocupación cómo posicionarse y cómo diferenciarse. Ahora, cuando hoy día las preocupaciones tienen otro grado de urgencia, otro grado de preocupación, otro grado de necesidad, uno siente capaz que traer mejora de productividad o traer RP como que no es para este momento. Denme un ratito, o sea, un ratito de menos más, porque para poder coincidir tendríamos que entender, bueno, entonces, ¿qué le está preocupando ahora? Y todavía no hemos entrado en ese punto. Entonces, yo voy a aprovechar este comentario de Rafael, voy a empezar a compartir mi pantalla nuevamente y voy a entrar en el próximo tema. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a entrar ahora en el próximo tema, que creo que tiene que ver justamente con cómo entender esas nuevas necesidades, ¿sí? Porque si yo no voy a traer algo para conversar de lo que la persona quiera conversar, voy a sentir que lo estoy molestando. Esto, lo que estábamos en venta consultiva, en venta compleja, ya lo sentíamos. O sea, muchos de los comerciales con los que colaboramos con nuestro equipo en México, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Uruguay, estos son los países donde hemos colaborado en los últimos años y donde nos hemos armado herramientas que son un poco las que estamos compartiendo. Muchos de los comerciales con los que nos encontramos sentíamos eso. Ya era molesto generar una conversación cuando el otro no quería. Bueno, y hoy día, ¿cómo justifico esa conversación? O sea, ¿cómo logro entender qué le preocupa a ese cliente? ¿De qué cosas sí él quiere conversar? ¿Cómo puedo entender cuáles son esas preocupaciones? ¿Qué le está preocupando? ¿Cómo identifico esa preocupación? ¿Y cómo han evolucionado esas preocupaciones? Entonces, aquellos de ustedes con los que ya hemos conversado en otras oportunidades, les pido un minuto de tiempo para poner una base niveladora, ¿está bien? Porque acá aparece un concepto con el que no todos estamos familiarizados, que va a evolucionar. O sea, esta parte tiene una base tradicional para muchos de nosotros, y algunos lo conocen, pero una parte tremendamente novedosa y reflexiva, que es donde voy a entrar al final, ¿está bien? Pero tengo que poner ese piso de base como un primero. Cuando uno hablaba de preocupaciones, cuando uno habla de preocupaciones, y quizás las preocupaciones en algunos casos no han cambiado tanto. Imaginemos que una preocupación de nuestro mercado es el incumplimiento en los objetivos de ventas. Esa preocupación que sucedía hace 6 meses, hoy sucede muchísimo más. Solo que para algunos capaz que en aquel momento era momento de conversar, valga la redundancia, y capaz que en un momento no. Lo que quiero decir con este punto es que quizás esas preocupaciones no cambiaron tanto. Pero ¿qué son las preocupaciones? O sea, ustedes piénsenlo de esta manera. Esta herramienta que ustedes ven ahí que se llama Pain y que está en el color rojo por el color de la sangre, por el color del dolor, por el color de la preocupación, es una herramienta que nos servía y nos sirve para convertir, para tener una mejor tasa de conversión, para que las propuestas que presentamos cierren en mayor cuantía, para presentar más propuestas que cierran, para desperdiciar menos esfuerzo en propuestas que no cierran. Es una herramienta, esto lo vamos a ver al final de la charla de hoy, es una herramienta que sirve para aumentar la cantidad de oportunidades en nuestro embudo. O sea,
aquellos de ustedes, de nosotros, que podamos seguir abordando mercados, porque algunos sentimos que no es momento de abordar mercados, para aquellos que sí sea momento de ampliar el embudo, yo necesito una herramienta que me permita ampliar ese embudo. Aquellos de nosotros que todavía tenemos clientes actuales, necesitamos una herramienta que nos permita poder ampliar el tamaño de ese negocio. Yo necesito aumentar el tamaño de mis negocios actuales. Y necesito poder convertir en esos clientes actuales. Y a la misma vez necesito reducir mi tiempo de ciclo. Bueno, vamos a ver que para algunos de estos términos de esta ecuación que estoy dibujando en el aire, que vamos a ver en un rato en la pantalla, es momento y capaz que para otros no es tanto momento. ¿Está bien? Lo que estamos diciendo es que es una herramienta que nos va a permitir mejorar la conversión. Si mejora la conversión, es porque la propuesta tuvo más sentido. Una propuesta tuvo más sentido cuando el proceso detrás de la propuesta tuvo más sentido. Por ejemplo, si hubo reuniones virtuales con antepropuestas. Por ahí hay gente con la que estamos conversando. Por ahí veo a Carolina participando. Bienvenida, Carolina. Cuando uno tiene una conversación y entiende una preocupación y la envía por mail y la valida, la probabilidad de cierre de esa oportunidad es mucho mayor. Lo que estoy diciendo es que esta herramienta nos sirve en todo el proceso. Nos sirve en la concreción, en la conversión, nos sirve en la reunión, nos sirve en el contacto, en la llamada. Entonces, ¿cuál es la bondad de esta herramienta? O sea, ¿de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de un pain? Estamos hablando de un asunto crítico, de un problema, de una oportunidad que se está perdiendo con lo cual yo no puedo convivir. Eso es lo que llamamos un pain. ¿Qué es un pain? O sea, para que ustedes tengan el criterio, esto no es Simón, esto es solution selling puro. O sea, esto es algo por lo que a mí me van a medir, me van a premiar, me van a seleccionar, me van a desvincular, me van a discriminar. O sea, el pain es tan trascendente, y esto es medular, gente, que es el motivo genuino para que yo quiera conversar contigo de esto. Si vos venís a hablar de algo que a mí me preocupa medularmente, con lo cual yo no puedo convivir, entonces quiero conversar contigo. Si vos venís a conversar conmigo de tu producto, de tu oferta, de tus features, yo no quiero conversar contigo, no tengo necesidad de conversar contigo, no me preocupa conversar contigo. Entonces, yo necesito detrás que vos entiendas cuáles son esas preocupaciones. Que en definitiva son aumento de cosas que yo no quiero que aumenten. Cumplimiento de cosas con las cuales yo no puedo no cumplir. Disminución de market share. Yo no puedo convivir con la pérdida de market share. Yo no puedo convivir con el aumento de costos. Porque si puedo convivir, son oportunidades de mejora. Y con una oportunidad de mejora puedo convivir y no voy a cambiar a mi proveedor actual, y menos en un momento como este, donde estoy mirando cada peso, no lo voy a cambiar si no estoy preocupado. Ahora, si estoy preocupado y si tengo un pain, voy a cambiar de proveedor, porque tengo que resolver un problema que antes no tenía. Entonces, ¿cuál es el fondo del tema, gente? Dejo de compartir un momento. El fondo del tema es que a partir de ahora, y esto es parte del cambio del modelo mental, a partir de ahora la persona que tengo enfrente es alguien que está preocupada por algo. La pregunta que ustedes me van a hacer es, ¿pero cómo sé yo lo que le preocupa a una persona que no conozco? Y la respuesta es porque puedo suponer lo que le preocupa en función, uno, de preocupaciones de gente como él o como ella, porque los conozco, porque tengo clientes en ese cargo, en esa industria, y dos, porque puedo buscar esas preocupaciones. Puedo hacer una prospección de preocupaciones. Ahora, ¿dónde uno declara, esta es mi preocupación? ¿Dónde uno documenta, esta es lo que a mí me preocupa? Es algo muy íntimo, es algo muy reservado. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Y acá voy al meollo del tema. Esto fue la introducción. El centro del tema, ¿cuál es? Que la preocupación de estas personas, lo que le preocupa a esa persona, tiene que ver directamente con dónde esa persona dedica su tiempo, a qué está dedicando sus actividades. Y dónde esa persona pone su tiempo
tiene una relación lineal con cómo es medida esa persona. Acá está el tema de fondo. Cuando yo logro entender cómo son medidas las personas con las que estoy conversando, cómo la miden, puedo entender dónde la persona va a poner su tiempo. Y por lo tanto, y acá entra el concepto de pain. ¿Qué va a ser el pain? Va a ser el incumplimiento con ese indicador, que puede ser un KPI, un Key Performance Indicator para alguno, que está en una descripción de cargo formal, pero hay gente que no tiene ni idea de lo que es un KPI, y no tiene ni idea de lo que es una descripción de cargo, pero sabe cómo lo miden en su bolsillo, en cuánto le ingresa por mes, en cuánta plata pierde por mes, y sabe cómo lo están midiendo sus compañeros, sus colegas, y sabe que él tiene su indicador, que no le llama indicador, pero que es algo que si no lo logra, tiene tremendos problemas. Entonces, cuando hablamos de pains, a partir de ahora, gente, de lo que estamos hablando es de algo con lo cual yo no puedo convivir, y es aquel indicador con el que estoy incumpliendo. Esto es egoísta, esto es tremendamente narcisista y realista, más en momentos como hoy. Entonces, el ejercicio que siempre recomendamos acá es que ustedes hagan una lista de todos los cargos con los cuales ustedes tienen contacto y cuáles son los pains de cada cargo. Y tengan cuidado de no confundir indicador con pain, porque el indicador es neutro. Por ejemplo, los costos, el margen. Los costos o el margen no son ni buenos ni malos, son neutros. El pain no. Siempre decimos el pain es malo, malo pain. Porque si yo incumplo con un pain pasan cosas malas que tienen consecuencias negativas y por lo tanto no puedo convivir. Ahora, si puedo convivir, no pain, no change. ¿Está bien? No voy a cambiar mi situación actual y menos donde estamos hoy día si realmente no estoy preocupado. Entonces, la agenda es otra en este momento. La agenda pasa a ser cómo puedo encontrar los pains actuales. ¿Cómo puedo entender qué le preocupa a la persona, qué le preocupaba y qué le preocupa hoy día? Y por lo tanto, gente, y acá voy a lo novedoso. Hasta acá, muchos de ustedes ya habían visto esto, o algunos lo habían visto. Para los que no, el cambio de conversación es que la prospección, la búsqueda de información de la que se habla en muchos libros, ya no es a quién voy a abordar, qué cargo tiene, cuál es su posicionamiento en el mercado, es un mercado que crece, cuáles son sus balances en algunos casos donde están publicados, sino cómo pueden estar midiendo a esta persona y con qué puede incumplir, que seguro quiere conversar de eso. Seguro que esto es un excelente icebreaker para lo que algunos nos preguntaban. Seguro que yo no soy un desvergonzado si le estoy conversando sobre algo que para él tiene consecuencias o para ella tiene consecuencias con las que no puede convivir. Ahora, puesto este piso, hecha esta nivelación, entonces, ¿qué hoy día? Entonces, en épocas de COVID, ¿qué pasa con el pain en épocas de COVID? O sea, cuando uno dice en épocas de COVID algo cambió, ¿y qué cambió? Bueno, fíjense, lo que se espera de las personas cambió. O sea, si lo que se espera de las personas cambió, ¿cambiaron los indicadores? Voy de vuelta. Las tareas que estamos desempeñando para todos los que estamos en home office. Todos los que vamos a la oficina cuando no hay nadie y todo el resto se fue y estamos alternándonos, ese es mi caso. Y para los ratos que estoy trabajando de casa, como muchos de nosotros. ¿Cambió lo que se espera de nosotros? ¿El mercado está cambiando los hábitos de consumo, los tiempos de consumo, la forma de consumir? O sea, si es así, si mi supuesto es correcto y cambió lo que se espera, probablemente cambien cómo nos miden. O sea, nos van a pasar a medir por indicadores por los que no nos medían todavía. O sea, ¿hay indicadores nuevos por los que van a pasar a medirnos? Aquellos de nosotros que teníamos ya indicadores a los que nos medían, o teníamos claro cómo medían a nuestros clientes. ¿Cambió? Y si cambió, entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, si yo ahora incumplo, ¿cuáles pasan a ser las nuevas consecuencias del incumplimiento? O sea, ¿quiebra mi negocio? ¿Aumenta mis costos? ¿Pierdo reputación?
todas negativas, todos pains. Entonces, quiero poner un momento de luz detrás de tantas preguntas duras y después voy a pasar de vuelta al formato de preguntas y respuestas. Entonces, gente, esto es como marco, como framework, como espacio de reflexión. Pero siempre decimos que Solution Selling, y hoy día con Richardson, es muchos cómo. ¿Cómo ataco esto? No me digas qué hago, decime cómo lo hago. Esto es qué hago. Entender cómo hoy están midiendo a los tomadores de decisiones con los que ustedes conversan, actuales o futuros. Pero ¿y qué hago? Bueno, probablemente algo que no hemos visto en muchas de sus compañías, y esto es un aporte novedoso, espero yo, para todos, para los que conocían de esto y los que no conocían, es que no veíamos, dejo de compartir un momento, no veíamos un puente entre esas preocupaciones de su mercado, hoy día a la luz de COVID, mapeadas con sus features, con sus productos, con su offering. Es muy poco frecuente para nosotros ver en la cancha un mapa que traduzca todo lo bueno y bonito que somos como proveedores con las preocupaciones de cada uno de los interlocutores con los que estamos conversando. Déjenme que se los voy a poner gráficamente lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, y esta es una de las recomendaciones que hacemos ahora y vamos a repasar al final, es que sugerimos profundamente que puedan hacer un mapa entre ustedes, sus productos y sus features. Y créanme, el lenguaje en tecnología de SKU, el lenguaje de producto, el lenguaje de servicio, no el de solución, pero el lenguaje de quiénes somos, es muy frecuente para nosotros de ver. Muy frecuente. En la página web, en el brochure, en la propuesta, en el mail, en el llamado, muy frecuentes. Lo que no es nada frecuente es entender que detrás de esto hay un mercado que tiene una empresa que tiene problemas. Y lo que no vemos son líneas que unan el feature 1A con el problema 1, 2, 3 o 6. El feature 3C con el problema 2, 3, 4, 5, 6. Y para aquellos de ustedes que no casualmente, sino porque han ya explorado nuestra metodología, ya tuvieran algo parecido a un mapa, es imperativo, obligatorio, fundamental actualizarlo, porque los problemas son otros. Y si los problemas son otros, o las razones de los problemas son otros, porque capaz que el problema de incumplimiento en los objetivos de ventas es el mismo problema, pero la razón capaz que dejó de ser que yo puedo abordar al mercado potencial, y otra razón es que el mercado potencial se cerró la cortina y yo tengo que poder lograr mis objetivos con los clientes actuales. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, incumplimiento de objetivos, la razón es diferente. Y por lo tanto, la capacidad que voy a proponer de mi offering podría ser diferente. Esto, gente, era necesario para un lunes de mañana a las 11:15. O sea, para un día después de algunos haber descansado o el fin de semana, capaz que otros haber tomado algunos días de Pascuas y Semana Santa o como le llamen. Seguro que, como decía alguno, no es semana de turismo. Pero es un masazo. O sea, somos conscientes de que es tremendamente profundo y tremendamente reflexivo. Tanto el concepto en sí mismo de pain, como el pain a la luz de los cambios que están sucediendo hoy día. Pero de vuelta que es un framework, es un marco, es un entorno lógico para poder dar respuestas a nuevas realidades. Entonces, ahora sí me voy a tomar unos minutos para abrir el juego, levantar manos, levantar cámaras, levantar micrófonos, levantar chat. Aprovechemos este rato a despejar las dudas que tengan, porque sobre esto me voy a apoyar para el tema que viene. El tema que viene va a ser cómo genero una conversación, cómo en función de esto genero demanda, cómo converso sobre esto. Pero para poder apoyarme en estos cimientos que estamos construyendo, tenemos que entrar un poquito en profundidad. Así que ahora abro el juego nuevamente.
dudas, preguntas, inquietudes, diferencias, discrepancias. Soy todo orejas. Para aquellos que les sea más fácil hacer las preguntas a través del chat, quizás pueden hacerlo. Es bueno el punto, Fabiana. Como se sientan más cómodos. Ahí va. Sí es tremendamente Presente. profundo, así que adelante. No sean tímidos, pregunten. Aprovechen a Simón. Yo tengo Bien. algunas preguntas que enviaron, pero quiero escucharlas de ustedes. Adelante, Pilar. Mis clientes, por ejemplo, son los que reciben congresos, por ejemplo, organizan muchos congresos y necesitan, eso es lo que yo identifiqué, necesitan hacerle un presente, un regalo a sus oradores. Y a partir de ahí yo me muevo. Yo sé que ellos necesitan eso y yo en determinado momento investigo de cuándo son esas reuniones y cerca de esas fechas o un poco antes empiezo a contactarme con ellos ofreciéndoles los productos de la tienda, ¿no? Que son de Torres García y bueno, son muy, identifican mucho nuestro país y es un regalo importante para hacer a la gente del exterior. Ahora, esa gente que trabaja con eso, ¿sí? No sé si va a venir, creo que en estos momentos no van a venir. Lo que tengo que averiguar o investigar cómo se van a manejar ellos, por lo que yo entendí, cómo van a reflotar ellos su negocio para que yo entre también en mi parte, ¿no? Está bueno No tu sé. punto. A ver, es muy profundo la reflexión de cómo es medido tu público objetivo. Yo voy contigo, Alex. Termino con Pilar y voy contigo. Imagínate, Pilar, que vos en el sector empresarial habitualmente conversás con diferentes tipos de empresas. Vos conversás por un lado con organizadores de eventos, capaz que por otro lado conversás con áreas de marketing o áreas de recursos humanos, de empresas clientes finales que podrían venir al museo a tomar su tour presencial. Imagínate que tenés diferentes tipos de clientes corporativos. Esto aplica para todo, gente. El ejercicio que estamos haciendo juntos ahora es pensar cómo, a la luz de cómo esa persona es medida, puedo actualizar mi offering actual. Voy a traducir este japonés en algo bien concreto, ¿está bien? Y es, imagínate ese encargado de eventos de una empresa organizadora de eventos. Imagínate, empresa organizadora de eventos, imagínate un gerente de recursos humanos, imagínate un gerente de marketing. Ustedes dirán cuáles son sus públicos más frecuentes, ¿está bien? Imagínate que esos 3 públicos para vos son frecuentes. Vos lo que vas a pensar es, a un gerente de recursos humanos, para poner un ejemplo, o a un gerente de organización de eventos, un gerente de marketing, ¿cómo lo miden? ¿Cuáles son los indicadores de performance que miden a un gerente de recursos humanos? Para aquellos de ustedes que esto sea japonés y no tengan ni idea, pero ya tienen clientes, que los han elegido por algo y tiene que haber una propuesta de valor de la que hablábamos antes, no podemos hablar de esto sin haber hablado antes de propuesta de valor, está bueno entender, y es muy delicado cómo le pregunto, y tiene que ser gente de confianza, y yo lo hago, palabra de honor, lo hago, de preguntarle a la persona en un entorno de confianza, no es a cualquiera, no es un desconocido, ¿cómo te están midiendo hoy? Hoy, ¿cuáles son los indicadores que a vos te miden? Por ejemplo, a un gerente de recursos humanos probablemente lo puedan medir por la rotación, por el ausentismo, por el clima, por la productividad de su equipo, por la incidencia de la capacitación. Hay 5 o 6 indicadores principales y hay 3 o 4 que no son tan principales. O hay 2 o 3 principales y 10 que no lo son. Al gerente de marketing quizás lo miden por el share de mercado, quizás lo miden por la reputación. Al gerente o al responsable de organización de eventos quizás lo miden por la satisfacción del público que asistió al evento. Entonces, ¿cuál es el ejercicio?
el ejercicio de pensar para cuáles de esas preocupaciones que hoy tiene ese público objetivo, yo puedo tener alguna capacidad. Por ejemplo, Pilar, imaginemos que para un gerente de recursos humanos está medido por el clima organizacional. Pensemos hoy día, ¿cómo sería una medición de clima con la gente empezando a contagiarse, con la gente con miedo, con la gente en sus casas? O sea, el clima es algo tremendamente importante, pero capaz que muy difícil de medir en este momento. Si yo pudiera entender con un gerente de recursos humanos cómo está afectado el clima hoy día de su organización, cómo está afectada la productividad, el ausentismo virtual, cómo está pegando, y cómo yo podría ayudarlo quizás en el puente con una organización de eventos, de un cliente que organiza eventos, a realizar un evento virtual y que la persona en el momento en su casa reciba un regalo presencial 10 minutos antes de empezarla del museo. Estoy logrando que un offering tradicional mío ataque a una nueva preocupación de una nueva manera. Pero eso tuvo sentido, no porque yo quise hablar de mi gift shop, no porque quise hablar de mi tienda, sino porque entendí de que eso fue forma de atacar una preocupación y encontré un puente con un organizador de eventos. A ver, yo coincido plenamente contigo de que capaz que en el tiempo, hoy día capaz que es más momento de hablar con un gerente de marketing que está perdiendo share que con un organizador de eventos que para que pueda hacer su próximo evento presencial faltan no sabemos cuántos meses y nadie lo sabe. Sí, lo sé. Pero sí pueden haber preocupaciones actuales a las que yo dándole la vuelta pueda poner en su casa mi offering. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Con todo respeto lo digo, nuestro negocio, ustedes lo ven atrás, lo hacíamos en forma presencial y acá lo estamos haciendo en forma virtual. Ahora, la forma es muy cuidada, es muy delicada, es muy uno a uno. Es mucho más el esfuerzo de prospección y de entender antes de proponer ahora que después. Gente, vamos a quedar en contacto después, van a quedar nuestros datos de contacto para que podamos seguir profundizando en sus casos concretos con mucho gusto. ¿Está bien? Pilar, espero que te sirva este comentario y que le sirva al resto. Muchas gracias. Un placer. Simón. Voy con Alex. Con Alex y Mariana también. Alex, Mariana y seguimos, ¿sí? Y después las consultas que sigan las vamos viendo en los próximos huecos, en los próximos breaks. Muy bien. Entonces, Alex preguntaba cómo conocer los KPI del cliente, ¿no? Está claro que muchas veces no se comunican y muchas veces son reservados, muchas veces son inconscientes. Entonces acá hay dos caminos, gente. Y acá tenemos que separar las aguas en dos. Aquellos que ya tenemos clientes y ya tienen clientes, podemos entender cómo son medidos nuestros clientes actuales. Y a veces acceder a una descripción de cargo, imagínense una descripción de cargo de cómo esa persona es medida, es algo lograble, a veces no. Y a veces tengo que conversar con la persona para entender cómo la miden. Y es una pregunta que la persona a veces nunca se hizo. A veces, cuando fue elegida para reemplazar a alguien que ya estuvo en ese cargo y no funcionó, y ahora lo ocupa él, tiene clarísimo cómo se mide, porque tiene clarísimo las consecuencias del incumplimiento y sabe que si él no cumple, sabe lo que le pasó a la persona que estuvo antes que él. Entonces, le llamamos a esto educational guessing. Le llamamos primero, ¿tengo clientes en esa industria? O, ¿cuál es mi mejor suposición de las preocupaciones de esa persona en esa industria? Porque yo tengo personas en mis clientes que piensan parecido. ¿Está bien? Es como decir, por mi conocimiento de este mercado, yo ya sé cómo esta persona piensa y cómo la miden. Ahora, si yo no tengo clientes y quiero tener el primer cliente en una industria, va a ser muy consultivo, va a ser muy en ese caso cómo lo miden, en ese caso qué le preocupa. Porque podría poder ayudarlo en la medida que pueda entender esto. Entonces, Alex, hay una profunda prospección de pains, profunda prospección de KPIs. Hay una reestructura del tiempo comercial. Si ustedes se pueden quedar con esto de esta charla,
se quedan con bastante. Y esto es, en la medida de que yo pueda utilizar tiempo improductivo, que voy a tomar de propuestas que se cayeron, que voy a tomar de reuniones a las que virtualmente no voy a ir más, porque voy a ir a esa reunión virtual si no tengo otra a la que ir. Pero si puedo elegir a cuál ir, no voy a ir a esa reunión. Y voy a poner ese tiempo improductivo en tiempo de búsqueda de preocupaciones, que son charlas a tener con personas que lo conocen, que son páginas web, que son balances publicados, que son referentes, que son colegas, que son enormes cantidades de tiempo puestos en tratar de identificar cómo lo miden y con cuál incumple. Pregunta central con respuesta profunda, 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 profunda. ¿Cómo acercarnos a clientes en forma distante, que es la pregunta de Marina, sobre todo en el exterior? Es donde vamos a entrar ahora. Así que yo ahora con la pregunta de Marina, y la voy a ir contestando por partes, voy a ir entrando en la etapa final de esta conversación, porque ya estamos casi a las 11, y está bueno tener por lo menos todas las herramientas sobre la mesa. Entonces, para aquellos de ustedes con los que estamos conversando de la propuesta de valor, que se ancla en nuestros diferenciales, no me hablen de sus productos, no me hablen de sus servicios. Díganme cómo ese feature, cómo esa funcionalidad de ese ERP, que puede ser un dashboard, cómo lo está ayudando a atacar su problema, que es la pérdida de dinero por falta de información en tiempo y forma. Ahí me interesa hablar del dashboard, porque el dashboard es un medio para un fin, y no al revés. Entonces, gente, dicho esto, entramos en el punto 3, que es el último, y es, bueno, entonces, ¿cómo converso? Que esto es un poco uno de los temas centrales, es parte de la pregunta de Mariana, ¿cómo me acerco a ese cliente? Y acá entendamos que la preocupación o el pain pasa por diferentes etapas. Pasa por una etapa donde está latente, donde la persona no salió a la cancha, y pasa por una etapa donde está manifiesto y la persona ya está en la cancha buscando alternativas. Y esto, y déjenme que los veo a la cara un segundo más, esto es lo que llamamos micromarketing, esto es lo que llamamos generación de demanda. Es posicionarnos en la cabeza de la persona antes de que salga a buscar una solución, antes de que esté preocupado y diciendo no puedo convivir más con esta situación, porque estoy perdiendo plata. Antes tengo la chance de generar una especie de gotero para irme posicionando en su cabeza como un referente en esta industria, pero no porque produzca un dashboard, sino porque lo ayudo a atacar su preocupación de pérdida de dinero, con lo cual él no puede convivir. Entonces, dicho esto, gente, y acá sí comparto mi escritorio, lo que voy a ayudarlo es a verme, a que vea, a que me toque, a que me lea, a que me escuche, a que pueda consumir virtualmente mi mensaje. Esto es lo que llamamos el marco o la matriz de creación de demanda, que lo van a poder descargar de este link. Todo lo que estoy mostrando lo pueden descargar y usar, ¿está bien? Es parte de nuestra vocación de servicio en este momento, colaborar con estos espacios de fortalecimiento de personas que no están encontrando la salida. Y nosotros la estamos buscando, no crean que la encontramos. Pero tenemos capaz de algunas luces que nos ayudan a ir viendo el camino, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que voy a definir un público objetivo que capaz que para el caso de Pilar, es un cuadrito de estos para gerente de recursos humanos, Pilar, que es diferente que para el gerente de marketing. En el caso del ERP, es diferente hablarle al CEO de la compañía que al gerente financiero. ¿Por qué es diferente? Porque tienen tareas diferentes. Y por lo tanto, como dedican su tiempo a cosas distintas, los miden por cosas distintas y sus pains son distintos. Por eso necesito un cuadro de generación de demanda distinto en cada caso. Y lo que yo voy a hacer es ordenarme. Me tengo que ordenar. ¿Qué es ordenarme? Es decir, ¿a qué público objetivo? ¿Por medio de qué vehículo? El vehículo es uno a uno por LinkedIn, por LinkedIn. El vehículo es un tweet, es un mail, es hoy día un llamado en frío. Esto lo va a definir ustedes de acuerdo a su negocio. ¿Con qué frecuencia?
¿Una vez por semana? ¿Todos los días? ¿Una vez por mes? ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar de cómo ayudé a resolver esos pains. Esto es lo que llamamos confianza por transitiva. Lo vamos a ayudar a que entienda que si pudimos colaborar con este feature, con preocupaciones como las que él tiene, entonces lo podemos ayudar a resolver su preocupación. Pero no es del feature de lo que vamos a hablar, no es del atributo, no es del producto, no es del offering, no es de nosotros. Esto es parte del cambio de modelo mental, gente, que es tremendamente intenso en tan poco tiempo como lo es esta charla. Y es que el centro de gravedad se movió y pasó a ser él y no nosotros. Por eso el contenido que yo voy a poner semanalmente, y los invito a que conectemos por LinkedIn con aquellos que no hemos conectado todavía, si ustedes quieren ver el contenido de las publicaciones que yo realizo, siendo un poco, tratando de predicar con el ejemplo, porque yo les dije cuando me presenté que hace más años que vendo que los años que ayudo a gente a vender, o sea que yo me saco el sombrero de vendedor y me lo pongo a cada rato. Yo trato de usar esto y con esto logré mejorar mis resultados, por eso esta es parte de mi vocación, digamos. Entonces, cuando ustedes vayan a mi perfil de LinkedIn o de LinkedIn y vean mis publicaciones, van a ver que hablo de estos pains, de estas preocupaciones, y trato de tirar herramientas que puedan descargarse para que puedan usar. Y eso trato de hacerlo con cierta frecuencia. No van a ver un posteo cada 6 meses, porque es difícil que yo me posicione en la cabeza creando o generando demanda. ¿Está bien? Entonces, antes de entrar en la etapa final, porque para eso tengo una herramienta para cerrar esta conversación, por ahí abro el juego nuevamente. Puedo seguir con la pregunta de Marina y hay una de Liliana. Liliana, gusto en verte nuevamente, pero los invito, antes de leerlas, aquellos que quieren usar micrófono, usar cámara para que no solo veamos mi imagen y escuchemos solo mi voz, aquellos que tengan ganas de abrir sus micrófonos o cámaras, hasta acá, sobre este punto de cómo generar demanda, de cómo ir goteando en la cabeza del tomador de decisiones. Interpreto los silencios como reflexivos, como que esto es una paliza donde estamos masticando y masticando. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Simón? Bien, ¿y vos, Liliana? Bien. Sí, es así. Es mucha información para procesos que veníamos aplicando. Exacto. Y que ahora, digamos, tenemos que hacer un clic de cómo abordarlos, ¿no? A veces, por ejemplo, decías, bueno, es un mail, es una llamada, es a través de información por LinkedIn, es difícil, es difícil. Cómo poder manejar esas pautas y saber cuál es el mejor método. Meternos, sí, por supuesto, en la cabeza de nuestro prospecto, como decías, yo lo que entendí es no decir, yo tengo esto, te puedo solucionar problemas, sino, contame qué te está pasando, a ver si te puedo ayudar. O, yo sé que estas son las preocupaciones que hoy estoy encontrando. O, estas son las preocupaciones también que hoy día me están comentando, y esta es la forma en la que yo estoy pudiendo ayudar. Cuando este discurso queda alineado, uno ve una página web de una empresa. Los invito a que ustedes revisen sus propias webs. Imagínate que vos vas a GoToWorks y mirás la web, o mirás un brochure, o mirás una propuesta, y ves esa lógica. Ves la lógica de decir, para este inventario de problemas y de pains, para estas preocupaciones, mirá lo que tengo. Ese es el hilo lógico, ese es el orden de razonamiento, ese es el orden de los slides, ese es el orden de esta reunión, ese es el orden de mi página web, ese es el orden del brochure, ese es el orden de la llamada o del mail. Entonces, cuando logro hacer eso, tengo más chance de que la persona tenga interés en conversar que si ve que lo estoy abordando para hablar de mí. El desafío en esto es, ¿por qué la persona va a decir que ahora quiere conversar? Y si ahora no quiere conversar, es tremendamente genuino y es por los motivos adecuados. ¿Por qué no va a sentir que yo le estoy vendiendo un tiempo compartido,
un cementerio parque, una tarjeta de crédito que dice, ¿cómo ahora me estás llamando para hablarme de esto? O sea, sos un insensible, sos un mercenario. Estas 3 cosas que nombré son clientes nuestros. No saben lo difícil que es vender cada una de estas cosas, sobre todo temas como la muerte y más en momentos como estos. O sea, uno puede decir son cosas que se despegan, otro dice son cosas que se caen al último piso de la estantería. Entonces yo no te estoy llamando para hablarte de mí y de lo que yo hago. Te estoy contando que hay gente como vos preocupada por esto, y si es cierto, vos en el peor de los casos me vas a decir, ¿sabes qué? Ahora no. Cuando sea momento hablemos. Y yo te voy a decir, con mucho gusto, conversemos cuando sea momento. La otra parte de tu pregunta, Liliana, que es la que escribías por ahí, y aprovecho a contestarla, y para el resto también. Liliana ahí en el chat preguntaba, ¿qué pasa cuando la gente está en el campo? Cuando su mercado está distribuido en el territorio, y en este momento está guardado. O sea, cambió el negocio, sin duda. Y acá tengo 2 agendas. La agenda de irme preparando para cuando esto se empiece a mover, pero está muy lejos para muchos de nosotros. O sea, para los que tenemos que cubrir el flujo de caja y bancar nuestras casas. O sea, pensar de que voy a empezar a vender cuando esto termine es imposible. O sea, es durísimo lo que estoy diciendo. Y lo digo por experiencia propia. O sea, si nosotros no vendemos, no pagamos gastos. Entonces, ¿es mala palabra? Sí, sí soy un insensible. No si estoy pudiendo entender las preocupaciones actuales y ver cómo mi offering se puede adaptar a eso. Entonces, Liliana, y esto es parecido al caso de Pilar, si vos tenés miles de merchandisers, de reponedores, de promotoras, de técnicos en sus casas, que están sentados en sus casas, y tenés una plataforma que los vincula, ¿cómo podés generar ese match? ¿A quién le preocupa ese match? Capaz que no le va a estar preocupando tanto al gerente de producción, porque el tipo no va a estar produciendo, no va a estar vendiendo, no va a estar colocando su producto. Capaz que le preocupa al gerente de recursos humanos, que tiene la gente en la casa y no lo está pudiendo vincular. Vieron que dice el dicho, lo que pasa en este webinar queda en este webinar. O sea, si acá sale un negocio entre Liliana y Pilar, ese negocio queda en este chat y se reparte, ¿está claro? Pero podría haber un link ahí. Podría haber un puente entre toda la gente que está en su casa y mis productos en mi góndola. ¿Se los puedo hacer llegar? ¿Puedo ver ese tipo sentado en su casa y lo puedo ver produciendo? ¿Lo puedo ver motivado? ¿Lo puedo ver premiado? ¿Lo puedo ver conectado con su gente? Puede existir un interlocutor con el que yo no hablo tan seguido, pero tengo ya algunos gerentes de recursos humanos, como casos, no sé, de Manpower o de tal o de cual, con el que yo pueda entender cómo puedo colaborar con mi plataforma y su gente sentada en su casa. Como ustedes ven, gente, son muchas preguntas las que tengo. Y en la vida real tengo más preguntas que respuestas. Pero lo que trato de compartir son criterios que de repente puedan servir para cruzarlos con esta nueva realidad. No son respuestas, y no las tengo, pero sí tengo herramientas que nos pueden ayudar a navegar estos tiempos de más niebla espesa, por decirlo de una manera. Entonces, gente, estamos a unos minutos de terminar, y yo quiero terminar esta conversación, que les aclaro de antes que voy a abrir el juego de vuelta, con algunas recomendaciones. Con algunas recomendaciones para estos tiempos que corren. A ver, muchos de ustedes ya conocen esta ecuación de la venta de la que hablamos al principio, esta fórmula de la velocidad de la venta, y decíamos que mejorar nuestros resultados tiene que ver con aumentar el tamaño de la oportunidad, ese símbolo de pesos, por la cantidad de oportunidades en el embudo, por la conversión, la tasa de cierre, dividido el tiempo de ciclo. Entonces, quizás para algunos de nosotros no es momento de acortar el tiempo de ciclo, porque es incierto el tiempo de ciclo. Yo digo, voy a abordar un cliente nuevo, el signo de numeral que está en el medio de la ecuación. ¿Y cuánto tiempo voy a demorar el denominador, el tiempo? Es incierto. O sea, capaz que para algunos de nosotros no es momento de trabajar sobre estos dos términos, pero sí es momento
de trabajar sobre el símbolo de pesos, sobre aumentar el tamaño de las oportunidades en nuestros clientes. Si ustedes me preguntaran cómo hacemos eso, entendiendo las preocupaciones de diferentes interlocutores. Yo les mostré al principio que nuestros clientes a nivel mundial hemos podido medir internacionalmente los resultados y aumentado el tamaño de los negocios. Esto tiene una relación lineal con la cantidad de personas con las que hablamos en cada cliente y a la que le cotizamos en cada cliente. Y es lo que dijimos recién en el caso de Liliana, en el caso de Pilar. O sea, si yo puedo hablar no solo con el gerente que me compra, sino con los que están alrededor, si cuando yo vendo una RP, además de hablar con el financiero, hablo con el gerente general, hablo con el de recursos humanos, o sea, si entiendo cómo hoy puedo tocar alguna de esas preocupaciones, el tamaño de mi oportunidad aumenta. Y el último término, si se fijan, son los dos que están en tamaño más grande, en negritas, capaz que sí es momento de trabajar en la conversión, sobre todo de aquellas propuestas que ya tenía presentadas, para entender cómo tengo que transformarlas para adaptarlas, capaz que no a necesidades nuevas, porque son las mismas, pero sí a razones diferentes. Cómo tengo que transformar mi offering a la luz de las preocupaciones o razones actuales. Entonces, gente, como conclusiones, está claro que ustedes no lo sabemos, está claro que tenemos más preguntas que respuestas, pero sí está claro que tenemos algunos criterios que esperamos que en este momento de niebla espesa nos ayuden a tripular ese barco, partiendo del supuesto de que la fuerza ya la tenemos. O sea, necesitamos esa fuerza, esa perseverancia que tenemos los comerciales, que en este momento estamos muy golpeados quizás, pero quizás con todavía más energía para decir ya nos hemos caído y lo que nos hemos caído nos podemos levantar. Esperemos que estas herramientas sean útiles para levantarse en estos momentos. Así que a nivel expositivo, lineal, paro por acá, lo que no significa que no vuelva a alguna de las herramientas que vimos, o quizás alguna que no vimos, y quiero aprovechar estos 15 minutos que nos quedan para volver al formato de preguntas, para escuchar sus inquietudes, para traer respuestas de ustedes mismos, de los que puedan aportar, lejos de tener una varita mágica, creo que está bueno abrir el juego para compartir inquietudes y soluciones. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué les preocupa? ¿Con micrófono, con cámara, con chat? Como les quede más cómodo. El silencio de la reflexión. Es tremendo. Muy saludable. Muy saludable. Los dejas pensando. Estamos todos pensando. Simón, primero muy bueno, fue muy, muy productivo. Una pregunta ahí que obviamente a tu manera de ver, ¿no? De todo lo que dijiste, cuando uno hace la pregunta y vuelve como un ahora no, o eso va para más adelante, ¿cómo es tu consejo de cómo volver a volver a atacar, o eso hay que esperar a que pase esto, ¿no? No sé si me explico la pregunta. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Rafael, por la pregunta. A ver, más en estos momentos cuando uno no quiere molestar, cuando uno siente de que podría llegar a molestar y la persona puede estar preocupada por otra cosa. O sea, ¿cuándo y cómo hacer esto sin perder el control, sin perder la colaboración, sin que quede en cancha del otro, y si el otro no me llama, me como los dedos, porque capaz que no me llama, ¿no? Entonces, ¿cómo logro que esto pueda ser un acuerdo? Entonces, aquellos de ustedes que puedan construir la propuesta de valor, el primer tema que hicimos, o actualizarla en la cancha, es una buena pregunta para hacerle al mercado. A aquellos que pueden hacérselas hoy. Voy a dar las dos respuestas, los que pueden y los que no puedan. Los que puedan, es una buena pregunta para hacerle a la cancha. Cancha, contame. O sea, vos, ¿con qué frecuencia querrías que yo converse contigo? ¿Vos? ¿Cómo preferirías que converse contigo? Déjenme ponerles un ejemplo de la vida real. Hace algún tiempo trabajamos para una empresa que vendía y vende una plataforma de internet banking. Y una de las formas que vimos de aumentar el tamaño de sus oportunidades era conversar fuera del área de tecnología.
¿Está bien? Conversar con otras áreas que no fuera solamente el área de tecnología, que el área de tecnología era el área como más frecuente, digamos, el área más habitual. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con los gerentes funcionales, vamos a hablar con gerentes de áreas de negocios, de bancos. Y vamos a hablar, como en este caso lo hicimos nosotros, les fuimos a preguntar, pero lo pueden hacer ustedes perfectamente, ¿cuáles son tus criterios de decisión? O sea, ¿con qué criterios vos elegís a un proveedor, en este caso Internet Banking? ¿Y cómo preferís que te aborden? ¿Por teléfono, por mail, por LinkedIn, en un evento presencial, virtual? ¿Y con qué frecuencia querés que esto sea? Si yo ahora abriera la herramienta de poll, de encuesta, y pusiera estas opciones y le dijeran voten, muchos de ustedes capaz que dicen, mira, prefieren ser abordados por mail. Otros dirían, no, el mail está tapado, prefieren ser abordados por teléfono. Otros dirían, no, por teléfono y ahí nadie tiene el teléfono ahora. O sea, cuando le preguntamos a ellos, dijeron todas estas formas repartidas. Algunos prefieren de una manera, hubo gente que dijo, a mí por teléfono, si tiene seniority, si tiene engagement, si tiene sensibilidad, si tiene empatía, yo necesito escuchar voces de personas. Hubo gente que dijo, yo el teléfono no lo atiendo ni de casualidad, yo mi mail lo tengo al día. Esa otra gente dijo, el mail estaba lleno. Esta gente dijo, tengo al día el mail. Si el mail está bueno, es cortito, es ejecutivo, me toca, lo respondo. Entonces, la mejor respuesta a esta, Rafael, no la da Simón. O sea, la da tu mercado si lo podés preguntar. Bien. Si podés preguntar la frecuencia, música. Cuando no la podés preguntar, cuando es a la persona a la que tenés enfrente, presencial o virtualmente, y como lo que no vamos a recomendar es decir, cuando tú quieras nos llamás, porque yo pierdo el control, porque pierdo la colaboración, porque tengo la pelota solo en tu cancha, entonces lo que voy a hacer probablemente es decirte, a ver, entiendo de que esto ahora no es una preocupación, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en no es una preocupación. ¿Te parece que conversemos más adelante? Dale, conversamos más adelante. Lo que estoy tratando de poner es un genérico lo suficientemente abierto para que podamos acordar que si conversamos más adelante, el hecho de que yo te contacte más adelante no es invasivo. Si yo te pregunto, ¿te llamo más adelante? ¡Epa! Capaz que vos me decís, no, yo te llamo a vos. Yo te digo, ¿me llamás más adelante? Capaz que te digo, sí te llamo, y no te llamo nunca. O te digo, no, ¿sabes qué? No sé si te llamo. Y no quiero escuchar eso. Entonces, estoy tratando de dejar una cancha abierta, lo suficientemente genérica, para yo no sentir que te invado si el más adelante te vuelve a tocar timbre. Ahora, ese más adelante, es que cortamos y te llamo de vuelta, te bloqueo, no te atiendo nunca más. Ese más adelante, ¿me vas a llamar durante un año? Y no. Yo dentro de un año ya decidí. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender de en qué momento esté su preocupación. No hablamos de eso. Yo lo único que dije es que esa preocupación pasa por diferentes etapas. Que cuando hacemos el workshop presencial, ahí tienen las etapas. No importa, no vamos a entrar en detalle ahora. Virtualmente también lo estamos mostrando, estamos viviéndolo como storytelling. No es el caso. Lo que estoy diciendo es que si la persona todavía no salió a buscar, capaz que tiene una velocidad, un tiempo de ciclo, si va a tomar la decisión y ya tiene un RFI, un RFP, un RFQ, y ya está con la licitación en la cancha, va a tener capaz que otro tiempo de ciclo. Ahora, incidir en el pliego, si ya se jugó el partido, está por decidir, es una cosa, y si está empezando a escribir los requerimientos es otra. Esto es lo complejo de esto, Rafael. O sea, que uno va construyendo la respuesta en su mercado o en sus mercados, más cuando están en el exterior, con diferentes públicos objetivos, de diferentes cargos, de diferentes industrias, en diferentes momentos. Esto está totalmente vivo, esto es lo que lo hace complejo, digamos. Bien, contestada, muchas gracias. Un placer. No sé si está tan contestada, pero es un work in progress la respuesta que uno va encontrando en la cancha y vos te vas a ir midiendo contra tus propias métricas al final. Claro. Más preguntas, comentarios, inquietudes, gente. Nos quedan 10 minutos. Yo voy a compartir por un momento mi pantalla para que estas preguntas que estamos haciendo de cierre tengan un marco de respuesta.
que es este. Es acá adentro donde yo estoy pudiendo ver las herramientas que estoy recomendando. Lo que podemos hacer como ejercicio en este momento es ayudarlos a ver con cuál herramienta pueden atacar cuál preocupación. Entonces voy a usar una de las preguntas que me hacían en la preparación de este workshop para cerrar en los últimos 5 minutos que nos quedan. Para aquellos de ustedes que, por ejemplo, hablaban de estos icebreakers y se referían a que capaz que vender en este momento es tener muy poca vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo iniciar una conversación en este momento? Y una de las formas de iniciar esa conversación es generando demanda. Fíjense, vuelvo a compartir mi pantalla en este slide. Ahí vuelvo a compartir. No se ve todavía. Ahí está. Ahí. Es acá donde empiezo a generar la conversación. Es acá cuando yo posteo en LinkedIn o en Twitter o en, no sé si usan Facebook o es en Instagram o es en un foro o es en la red que ustedes usen. Es acá donde empiezo a generar esa conversación. Es acá donde empiezo a nombrar esos pains en forma explícita. Es acá donde empieza a generarse esa conversación, donde empiezo a depositar esa preocupación o a tocar esa preocupación. Pero tiene que ser consistente. Tiene que hablar en el lenguaje, por eso no estoy proyectando ahora porque me estoy moviendo dentro del deck, tiene que hablar el lenguaje de la preocupación. Si habla el lenguaje de mi producto y servicio que no está en este mapa, estamos fritos. Fritas, refritas, como dicen los mexicanos. Refritos. Si ustedes me preguntaran en este momento, para aquellos de nosotros que sea momento de mejorar la conversión, que tengamos propuestas presentadas en la cancha y queramos convertirlas, porque vemos que se están demorando, es este simbolito que está al final, la conversión. ¿Qué hacemos? Bueno, cuidado, gente, cuidado. Si esa propuesta cotizada era para pains que cambiaron o para razones de esos pains que cambiaron. Si cambió la razón o cambió el pain, ese atributo, ese feature cambió. Y yo estaba proponiéndole para el dolor de cabeza, que antes se debía a que el tipo durmió mal, yo le estaba recomendando un Perifar, que pobre la gente de Perifar capaz que no está vendiendo tanto hoy día, y si ahora me doy cuenta que el dolor de cabeza se debe a que el tipo le subió la presión por todo lo que está pasando, mi prescripción va a ser otra. Entonces, si mi receta decía Perifar, ya no es Perifar lo que le tengo que hacer, será algo para la presión. Pero el síntoma sigue siendo el dolor de cabeza, y lo que cambió es la razón. Si ustedes ven, es tremendamente profundo lo que estamos diciendo. O sea, por eso es fundamental entender ahora, si yo quiero mejorar esa conversión de la que hablábamos acá, que esas preocupaciones siguen estando sobre la mesa y las mismas las razones. Y por lo tanto, lo que estoy proponiendo después de entendiendo sigue teniendo sentido. Entonces, ¿tenemos que revisar las propuestas que presentamos antes que no están cerrando? ¡Obvio! Es más, antes yo decía, miren, ¿saben dónde esto no pasa? En Disney. Les tengo que mirar la cara. ¡Disney está cerrado! ¡Disney está cerrado! O sea, ni en Disney funciona esto hoy día. Si tendrá sentido repasar todo lo que estamos diciendo. Por mi lado, agradecerles profundamente por este rato de reflexión en conjunto, de aprendizaje compartido, de permitirnos poner un poquito de luz en un túnel en el que estamos caminando muchos, pero también encontrando de que por ahí hay herramientas que las podemos transformar a nuestra necesidad. No nosotros amoldarnos a las herramientas, sino que nos sirvan para poder tripular el barco en este momento. Por mi lado, quedo por acá. No sé si tienen alguna pregunta final, algún comentario.
si quieren agregar algo. Me gustaría recibir su feedback. Aquellos de ustedes que se animen a darlo por este medio. Hay agradecimiento, Simón, de Matías. Gracias, Matías. Mismo por medio de Silvana, de Fabiana, nuevamente gracias a ambas. Si después tienen feedback, si tienen más preguntas, si tienen comentarios, estos espacios capaz que son reagendables. Gracias a vos, Gabriel. Capaz que podemos generar otros espacios Simón, de profundidad. Muchas gracias, Simón, y al equipo por hacerlo esto posible. Es como dicen los demás participantes, esto es para estudiarlo y procesarlo. Yo necesitar ver varias veces el video y empezar a hacer mis planes, pero son cosas que sí, que cambió el escenario y cambió todo, cambió el punto de vista. Yo, en cuanto a las necesidades, siempre estuve ahí, siempre en realidad me parece que nunca traté de invadir, y lo que sí es invadir es importante, porque no hago lo que no me gusta que me hagan. Ese vendedor que te persigue, que te anda atrás caminando, yo no puedo soportarlo, entonces no, yo hago lo mismo, no tengo ese lema siempre. Entonces trato de no incomodar, y el mail es el medio que yo siempre utilizo. Pero voy a empezar a buscar otras posibilidades por otros lados, y sí, siempre la preocupación del otro, ¿no? Y ahí es donde, Tal cual. donde uno puede... Porque vale tu punto, Pilar, sobre todo cuando el mail es una herramienta consumida del otro lado. Ahora, si el mail capaz que o no es tan consumido, o están consumiendo otras herramientas, capaz que está bueno acompañarlos. Claro, claro. Y otro punto, y ya con esto cierro del todo, es que, bueno, ni que hablar Liliana, Marco, Marina, apareció Belén. Fiorella, quizás con cámara y sin mute, quizás quiere decir algo. En realidad, a ver, proponer quizás tener otra instancia un poco más adelante, como para ver un poco las acciones que hemos tenido todos y bueno, exponerlas un poco. Personalmente vengo haciendo como ese trabajo, Simón ya te conocía anteriormente, y quizás exponer un poco, porque la realidad es como todo lo conversado, ¿no? O sea, es un contexto que ha venido cambiando, creo que todos desde algún lado como con esa tensión de tener que generar ventas en este ámbito de incertidumbre, hemos intentado distintas acciones, y quizás, bueno, personalmente me estuve planificando acciones distintas para el correr de estas próximas 2 semanas, que bueno, implican hasta generar como un canal distinto, de otra manera, dado a que, no sé, personalmente también tengo varias notificaciones por correo, por redes sociales, etcétera, que hace que también me sienta tan invadida en esos aspectos, que tenga que buscar como otros medios para llegarle, porque si a mí me pasa, seguramente a mis clientes y a mis potenciales clientes les esté pasando lo mismo, y estén con otras preocupaciones quizás mayores a estar viendo un correo que antes quizás lo bichaban o me respondían, y actualmente no. Si bien el abordaje con actuales clientes, y como decía Simón, hay como distintas betas, ¿no? Ex clientes, clientes actuales y potenciales clientes, o sea, como los tratos son distintos y las comunicaciones son distintas, con actuales clientes y ex clientes o propuestas que he tenido, que tengo, digamos, en el tintero, la respuesta ha sido muy buena, pero después hay otros como ex clientes sin propuestas, pero que quizás sé que las podemos ayudar de alguna manera, y tenemos delineados algunos mensajes, quizás igual el primer mensaje o el medio no sea, o no esté siendo el correo, no esté siendo algunos medios que, bueno, que quizás si tenemos resultados, y eso un poco para exponerlo, y eso, proponer generar esta instancia en otro momento como para dar un punto o sea, tener otro encuentro, básicamente, y bueno, exponer un poco lo que hemos tenido, si hemos tenido resultados, de lo que no hemos tenido resultados, y nada, agradecer también esta instancia. Gracias, Fiorella. Quería contestarle a Fiorella, quizás podemos pensar una segunda instancia. Esta instancia fue más de promover la reflexión y quizás desde el lado de Simón y de la cámara identificar cuáles son sus dolores, ¿no? Y sus preocupaciones,
y podemos generar, al final del segundo, va a haber un segundo ciclo de webinars hasta el final de abril, y podemos quizás mechar, ¿no? Y ahí sí les pedimos que sean un poco menos tímidos y compartan un poco cuál ha sido todo este proceso a partir del webinar de hoy. Y bueno, sí, podemos hacer un webinar más meetup, como decía Simón al principio, y generar más conversaciones sobre cómo han vivido de aquí al final de los webinars este proceso. Está buenísimo esto, me parece bárbaro, y cuando circulemos el material van a ver los links para que puedan descargar las herramientas y ver cuál aplica a cuál. Hoy en la previa decíamos que hay gente que en las redes dice que qué bueno que tiene el tiempo suficiente para poder leer sobre lo que siempre quiso leer y tuvo el tiempo de ver las series que siempre quiso. La verdad que no me he logrado hacer ese tiempo, o he decidido ponerlo en otros lados, y puede ser un lado, ¿está bien? O sea, puede ser un lado de de webinar al próximo meetup. Podría haber algo de tiempo puesto a aquellos que les interese ver en profundidad qué les es útil de lo que vimos, en seguir el camino de esos links, a ver qué les puede aportar, y dudas concretas y casos puntuales, que ya dejo abierto mis datos de contacto en el interín. Si alguno tiene una inquietud que necesita ayuda en el camino, estamos para eso, pero sin duda que este espacio lo repetimos con mucho gusto. Estamos en hora, creo. No quiero extenderme más de lo acordado. Muchas gracias, Simón, muchas gracias a todos por participar. Esta tarde les vamos a estar mandando por mail la grabación de este webinar, pero hacerles saber que también nosotros en todas las actividades que hacemos presenciales siempre pedimos un feedback. Esta vez salimos tan rápido y haciendo tantas cosas al mismo tiempo que todavía estamos procesando la forma en que vamos a hacer el feedback, si lo vamos a hacer al terminar este ciclo, o lo vamos a hacer entre medio para ir escuchándolos, y bueno, y van a saber de nosotros con algún formulario de feedback o algún espacio para comentarios. Bienvenidos los aportes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias, Fabiana, Silvana. Muchas gracias. Gracias a ti, Simón. Muchas gracias a todos. Saludos al equipo de CUTI. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.